Vámonos al tema número 7 de la serie El valor del respeto. Hoy voy a tocar el tema la codicia, pecado destructor. Todos los pecados destruyen y la paga del pecado es muerte, pero este pecado es arrasador. Mire, la codicia es algo que está latente en el corazón de todos los seres humanos. Todos nacemos con ese potencial de desarrollar codicia. Es tan destructiva la codicia que Dios tuvo que legislar al respecto e incluirla en los 10 mandamientos principales, con el propósito y la advertencia de que guardemos y cuidemos nuestro corazón de ese pecado arrasador. En Éxodo 20, versículo 17, Dios dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, este mandamiento nos enseña a respetar todo y a todos, ¿sí? Pero la codicia es un pecado sumamente destructor. La codicia es el deseo desmedido de tener más y más. Incluye dinero, bienes materiales, riquezas, poder, fama, etc. Séneca, famoso y reconocido filósofo romano, político también, orador muy destacado en su tiempo, hace siglos, él dijo lo siguiente respecto a la codicia: la codicia es la más terrible plaga del género humano. Él tuvo muchos conflictos con los senadores de su tiempo en la Roma antigua, que eran codiciosos. No ha cambiado mucho la situación, ¿verdad que no? Mire, la codicia ha arruinado a millones de personas alrededor del mundo y a través de la historia, porque la codicia atrapa a las personas. No solo las atrapa, sino que las va destruyendo, las va hundiendo en la corrupción. De ahí se genera deslealtad, traición. De ahí surge el homicidio por la codicia del corazón. Surge el despojo, el abuso, el engaño, el fraude, etcétera, etcétera. La codicia tiene tal poder que desfigura al ser humano, los convierte en personas malvadas, sin escrúpulos, hipócritas, egoístas, insaciables. Un sabio dijo: la codicia es como tomar agua salada para pretender apagar la sed. No sucede, produce más sed. Entonces el codicioso, mientras más ambiciona y obtiene, menos se sacia. Es terrible ese asunto. Jamás el codicioso estará saciado y terminará en la destrucción. Ahora, el problema está en el corazón del ser humano. Ahí es donde radica el problema. El problema no está en las riquezas en sí, no está en el dinero en sí, no, o en tener autoridad o poder. No. Algo que nunca piensa el codicioso es esto: que la codicia engaña al codicioso mismo, lo engaña. No solo lo engaña, le roba, lo roba, le miente, lo traiciona para finalmente destruir su alma en el infierno. Ese es el poder destructivo de la avaricia, de la codicia. La Biblia nos asegura, por otro lado, algo terrible, que es que la codicia será una característica de la gente de los últimos tiempos. O sea, que será tan abierta, tan aceptada por los seres humanos en los tiempos finales. Esto va a provocar que los cristianos, como nosotros que tememos a Dios, queremos caminar con Dios,
vivamos una vida difícil, porque nos vamos a ver rodeados de todo este tipo de gente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que esa misma codicia se vuelva característica en la vida de un cristiano. Eso sería lo más trágico. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, en la versión Dios habla hoy, ahí Pablo describe las características de la gente que va a vivir en los últimos tiempos, que sin duda son estos. Esto que vamos a leer se escribió casi 2000 años atrás. Y vamos a ver lo pasmoso que es y lo evidente que es el cumplimiento de esto que proféticamente Pablo habló y le dijo a Timoteo. Segunda Timoteo 3:1. También le dijo: debes saber que en los últimos días, que sin duda son estos, antes de que llegue el fin del mundo, vendrán días difíciles. O sea, para nosotros los cristianos. Versículo 2. ¿Por qué? Porque habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles, llenos de odio, dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos, odiarán todo lo que es bueno, no se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Aquí me está instruyendo muchísimas cosas, pero quiero mencionar nada más la última frase, para que usted sepa bien con quién se junta. ¿Por qué? Porque se aprenden las mañas, las costumbres y las acciones como la codicia. Júntate con un codicioso y te vuelves codicioso, porque siempre te estará hablando de su codicia, del alcance que él pretende, de lo que él pretende obtener con su codicia. Claro, él no le llamará ni pecado, ni codicia, ni algo malo. Por eso dice: cuida bien tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Mahatma Gandhi, un personaje en la historia, dijo lo siguiente: hay suficiente en el mundo para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer su codicia o la codicia de algunos. Mahatma Gandhi, quien por cierto no se convirtió al cristianismo por el mal testimonio de los cristianos que él conoció. Él viajó de la India hacia Europa, Londres, Inglaterra concretamente, para estudiar leyes. Estudió derecho, se graduó, pero él fue hospedado en una casa donde se decían que eran cristianos y vio de todo menos de los rasgos de Cristo. Y él nunca, el evangelio penetró por el mal testimonio. Sin embargo, era un hombre que tenía alma grande, pensamientos buenos como este. Esto empata con lo que Jesús dijo, fíjense. De hecho, él leía la Biblia. Qué cosas, ¿no? Por otro lado, Jesús advirtió a sus seguidores, como nosotros, los de aquel tiempo, les advirtió múltiples veces sobre la codicia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 15, voy a leer la versión al día. Dice: miró entonces a los que estaban allí y les dijo: eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Hay múltiples y diversas clases de codicia. Se codician todo:
lo que pueda resultar atractivo a una persona. Pero Jesús dijo, eviten con gran cuidado, cuiden bien su corazón y eviten toda clase de codicia. No vivan siempre deseando tener más y más, porque ese no es el propósito de la vida. Y luego dice, no por poseer muchas cosas se vive una vida larga y feliz. En la Reina Valera dice que la vida del hombre, o la felicidad en la vida del hombre, no consiste en la abundancia de bienes que posea. En eso no consiste la vida. Y déjeme relatarle una historia trágica. Resulta que cierta mujer, en alguna ocasión en su vida, dijo una frase muy impactante. Esta mujer dijo, yo soy tan pobre, que lo único que tengo es dinero. La frase fue dicha por la mujer más rica del mundo en su tiempo, en aquel tiempo, fue el siglo pasado. Estoy hablando de una mujer que se llamó Cristina Onassis, hija de un magnate naviero, multimillonario, empresario griego llamado Aristóteles Onassis. Cristina heredó una fortuna de cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Bueno, cualquiera aseguraría que esta mujer multimillonaria tenía todo y era inmensamente feliz. Error. ¿Qué sucedió? Su vida fue muy trágica. Tanto dinero que tenía no le garantizaba ni paz, ni tranquilidad, ni mucho menos felicidad. En solo 2 años perdió a su familia. Su hermano Alexander murió en un accidente de aviación. Quedó destrozada porque era muy unida a su hermano. Sus padres quedaron hechos pedazos. A los pocos meses murió su madre de una sobredosis de droga. Imagínese usted. Su padre, Aristóteles Onassis, murió de neumonía. Por tanto fumar, se le complicó en los pulmones, murió de neumonía, pero sus biógrafos aseguran que su vida era de tal estrés que siempre estaba él en una completa zozobra, a pesar de ser multimillonario. Algo digno de destacar es que este hombre, Aristóteles Onassis, no se pudo llevar ni $1 de los millones y millones que él poseía, o creía ser el dueño. Bueno, esta mujer, Cristina Onassis, la mujer más rica del mundo en su tiempo, se casó 4 veces. Se hizo adicta a los barbitúricos para contrarrestar la depresión constante que padecía. A los 37 años murió sola en un cuarto de un hotel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se dijo que había sido un infarto el que le había quitado la vida, pero hay muchos que aseguran que ella se quitó la vida. Esa mujer, la más rica del mundo, entre comillas, murió en la más extrema pobreza. ¿Por qué? Porque lo único que tenía era dinero. Dinero que había acumulado su padre. Sigo en Lucas capítulo 12 versículo 16, donde Jesús acaba de decir, no por poseer muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No, aquí es donde la codicia engaña al codicioso. Sigo leyendo en el versículo 16. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros
y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré a mí mismo. La Reina Valera dice, y le diré a mi alma, o sea, a él mismo, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero miren lo que le dijo Dios. Qué tonto eres, le dijo. Qué torpe eres, hombre rico. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. A ver, ¿habrá alguien aquí en este auditorio que está lleno? O gente que nos esté viendo a través de las redes sociales, que nos asegure que mañana va a amanecer vivo. ¿Habrá alguien aquí que nos pueda decir, yo mañana le aseguro que viviré? ¿Habrá algún osado que lo diga? Pues este dijo, ya tienes riqueza para muchos años. Y Dios le dijo, qué tonto eres, esta misma noche te vas a morir. Y otros van a disfrutar de todo lo que has guardado, dice el versículo 21. Así le pasa, así, como el ejemplo que dio Jesús, así le sucede a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Creen que son ricos, pero la realidad es que ante Dios son pobres. Sí, la codicia es una trampa que atrapa y que no suelta con facilidad a sus víctimas. Hay una historia en Marcos capítulo 10, versículo 17. Es de un joven que sin duda que escuchó algo del mensaje de Jesús. Era un joven próspero, tenía dinero, tenía unas características muy interesantes y algo se despertó en su interior y se dio cuenta que Jesús andaba por ahí. Y miren lo que dice Marcos 10, versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo, imagínenselo, llegó corriendo porque Jesús ya se iba. Y llegó corriendo y se postró, dobló sus rodillas delante de Jesús. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este hombre joven estaba reconociendo que algo le faltaba. La Biblia dice que era muy rico y sus riquezas no le garantizaban la vida eterna, ni la felicidad, ni la paz. Y él lo reconoció. Dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para tener yo vida eterna? Jesús le dijo, acuérdense que él estaba postrado. El 18, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ahora, es como si Jesús le hubiera dicho en otras palabras, te postras delante de mí porque reconoces que yo soy Dios. Solo Dios es bueno. ¿Reconoces que yo lo soy? Y luego Jesús en el versículo 19 le dice, ya sabes los mandamientos, y le cita Éxodo 20 que hemos estudiado durante estos 2 últimos meses. Le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, respeta la vida de los demás, no cometas adulterio, respeta a la familia, respeta al esposo, a la esposa de otro, no robes, respeta los bienes de los demás, no presentes falso testimonio, respeta la integridad de las personas, su reputación, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, respétalos. Y la respuesta que da este joven es realmente impactante porque le dice, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¡Wow! O sea, este joven realmente era notable porque respetaba todo aquello que en los mandamientos había aprendido cuando iba a la sinagoga.
Y él dijo, no, pues no mato, no cometo adulterio, no robo, no digo, no hablo mal de nadie, no defraudo, honro a mis padres, los cuido, les suplo sus necesidades ahora que son ancianos, etcétera. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud, dice la Reina Valera. Un joven que todos quisieran tener en su grupo de jóvenes ahí en sus iglesias, ¿no? Wow, ese muchacho. Y luego más si tienes una hija de su edad, en edad de casarse, ese lo quiero para mi hija, dices. Un joven realmente notable, pero había un pero. Dice en el versículo 21, Jesús lo miró con amor. Trate de imaginar la mirada de Jesús cuando fijó sus ojos en aquel joven. Lo miró con amor. Se veía la ternura de Jesús en sus ojos y en su mirada. ¿Por qué lo miró con amor? Porque sabía que ese joven estaba atrapado en la codicia. Y lo miró con amor porque también sabía Jesús que estaba atrapado, que él iba a dar el mensaje, que él lo quería liberar. Pero Jesús también sabía que ese joven rico rechazó la liberación de Jesús y terminó como Cristina Onassis, muy rico, pero en la miseria, porque solo tenía dinero. Vamos a ver el desenlace. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. De todo eso, una sola cosa te falta. Jesús conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, nuestro levantar, nuestro acostar. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya la sabe toda. Antes de que yo hable lo que voy a decir en 5 minutos, él ya sabe lo que voy a hablar. David decía, wow, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender en toda su amplitud. Una sola cosa te falta. Anda, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego que lo hayas hecho, vienes y me sigues. Jesús puso, como decimos en ese refrán, puso el dedo, ¿en dónde? En la llaga. Porque él sabía justamente dónde este joven estaba atrapado. Estaba atrapado en la codicia, en el deseo de acumular. Él tenía 2 opciones: amar a Cristo, amar a Dios, o amar las riquezas. Tomó su decisión, y su decisión fue motivado por la codicia. Miren lo que dice, versículo 22. Al oír esto, de ve y vende todo lo que tienes, el hombre se desanimó, dice esta versión, y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, se decidió por las riquezas. Su codicia lo tenía tan atrapado que la única opción limitadísima que tuvo fue quedarse con todo lo que había acumulado, sin pensar que un día su vida le sería quitada. Un día moriría y no se podía llevar nada. Nunca el codicioso lo piensa. Este hombre rico murió en la más extrema pobreza. ¿Por qué? Porque solo tenía dinero. Ahora, ¿sabe usted cómo funciona la estafa? Le voy a decir cómo funciona la estafa. Sí, algunos ya quizás lo adivinaron, ¿no? Usted es presa fácil del robo, de la estafa, del engaño, del fraude, cuando apelan a la codicia. Por ejemplo, llega alguien conocido, un familiar o alguien, un vecino, y le dice: oye, mira, fíjate que estoy en una necesidad tremenda.
te vendo este reloj, me urge tener algo de dinero. Es un Rolex. Este reloj vale $10,000, pero tengo a mi madre en el hospital. Solamente necesito $1,000. Dame $1,000 y quédate con el reloj. En ese momento, usted está recibiendo una información que va directamente hacia la codicia que está latente ahí en nuestro ser. Usted comienza a analizar la situación y dice: wow, ese reloj vale $10,000 y nada más quiere 1,000. El negocio de mi vida. Y usted le da los $1,000. Y al cabo de unos cuantos días, su muñeca donde usted se pone verde. Y usted se pone verde de coraje y se transforma y se siente ofendido y pega el grito en el cielo y ¿cómo me hizo esto? Usted está muy enojado. Pero la culpa fue de usted. La culpa fue de usted porque fue tentado en la codicia y usted cayó redondito. La codicia lo engañó. Te mintió. Ese reloj se compra por $200 ahí en San Juan de Dios. Entonces estuvo muy indignado porque te tomaron el pelo, pero no te pones a pensar que fue tu pecado, mi pecado, nuestro pecado de codicia que nos hizo tomar esa decisión. En muchos púlpitos de hoy continuamente se escuchan predicadores diciendo cosas como esta: hermanos, Dios los quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, David. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar riquezas en abundancia, como se las dio a Job, como se las dio a Abraham. Estos nunca te dicen lo piadoso que eran Job y Abraham y las que vivieron, las pruebas y las aflicciones. Nunca te hablan de ellas, nada más te hablan de las riquezas que efectivamente tuvieron. Sin embargo, tanto Job como Abraham no eran hombres codiciosos. Eran hombres generosos, desprendidos. Estos maestros del evangelio de la codicia saben cómo estafarte. ¿Por qué? Porque apelan a la codicia disfrazándola con 3, 4, 5 versículos de la Biblia y la gente cae redondita. Tú puedes tener la casa de tus sueños, te dicen. Tú puedes tener el auto que tú desees. Y todos están con la pregunta: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago, predicador? Yo le voy a decir cómo. Siembre una semilla en mi ministerio. Déjeme explicarle. Si tú das $1,000, Dios te va a regresar al 100%. Es una apelación a la codicia tan vergonzosa, tan evidente, pero tan efectiva. Es muy efectiva. Porque oye, tú dices: a ver, yo le doy $1,000 al Señor y Él me regresa 100 veces más. Él me va a dar $100,000. ¡Qué buen negocio ese, ¿no? Yo le doy 1,000 y Él me regresa 100 veces más. Qué efectiva fórmula de estafar a muchos cristianos. Y luego, cuando ya los cristianos se sienten estafados, como en la actualidad lo vemos, despotricando en las redes sociales: esos pastores ladrones, no les den, todos son iguales. Y están muy indignados porque los estafaron, pero no se han dado cuenta que fue en base a lo codicioso que son. Nunca se han dado cuenta que fue por codiciosos y que ellos son más culpables que el predicador. Porque el otro lo hizo sabiendo que los iba a engañar, mintiéndoles. Y tú inocentemente te la creíste. Qué terrible, ¿no?
Mire, una vez, déjame contarle algo bien, bien tremendo, pero déjeme tomar un poquito de agua. No le digo gusta porque pues imagínense, ¿no? Una vez estaba en mi oficina, hará unos 20 años de esto, y me dice la secretaria: hay un pastor que quiere, un misionero que quiere hablar contigo. Ah, sí, dile que pase. Y me aborda, abre la puerta, abre la puerta y me dice: Chuy, la bendición para tu vida ha llegado, me dice. Y yo: ah, sí, ¿cuál bendición? Dice: mira, tengo un amigo en Texas que compró unos terrenos para construir una casa y poner vacas, varias hectáreas. Pero ¿qué crees? Dice, descubrió, se dio cuenta que había oro en su terreno. ¿De veras? Sí, dice. ¿Y cuál es el asunto? Dice: pues mira, lo que me acaba de contactar, me acaba de hablar y me dijo: quiero bendecir a los pastores de la ciudad donde estás, o sea, aquí en Guadalajara. Dice: mira, para sacar el oro que está en las entrañas de la tierra se necesita inversión. Mi propuesta es esta, le dijo al misionero que me está transmitiendo la tremenda bendición. Dice: mira, por cada $10,000, me habló en dólares, por cada $10,000 que tú des, él te va a regresar $1,000,000. Qué tremendo. ¿Tienes ahorros? Le dije: oye, eso es un fraude, eso es más viejo que ese típico fraude de ganar el dinero fácil. No, Choy, yo lo garantizo, me dice. Le digo: es un fraude, que no lo alcances a ver. No, pero que mira, no rechaces la bendición de Dios. Seguía apelando a la codicia que está latente. Y yo le dije: mira, le voy a hablar por teléfono a Chava Pardo, al pastor. No le voy a decir nada. A ver qué te dice. Y le llamo: Chava, oye, ¿dónde andas? ¿No puedes venir a la oficina? Sí, aquí ando cerca. Y llegó en 5 o 10 minutos. Y ahí estaba el misionero y ahí estaba yo sentado. Le dije: a ver, Chava, aquí con el misionero. Yo no le dije nada, cuéntale. Y le hace la misma propuesta. Y Chava lo mira así, dice: ay, eso es un fraude, dice. Eso son mentiras, esa manera fácil de ganarse el dinero así. Ay, $10,000 y te regresa $1,000,000. Mira, Chava, este Dios es muy amigo, además es un pastor, dice. No, dice, eso es un fraude. Y le digo: ay, hermano, no andes haciendo eso. No, me dice, se levanta y dice: ya que lleguen los que sí realmente inviertan y lleguen el dinero, te vas a arrepentir. Le digo: bueno, está bien. Y se fue. Como a los 3 o 4 días llega un pastor de aquí de la ciudad y me dice: Chuy, has rechazado la bendición de Dios. Le digo: ¿de qué estás hablando? Pues del misionero. Me contó que tú rechazaste el ofrecimiento. Has hecho a un lado la bendición de Dios, me dijo. Le digo: bueno, pues cada quien, ¿no? Y me dice: yo le di $100,000. ¿Qué? 100,000. Él era un pastor, pero él tenía empresas, en fin, tenía dinero. Y me dice: yo le di $100,000. Dice: pero Dios, dice, te quiere enseñar a que tengas fe y que le creas. Dice: mira, cuando yo reciba todos los millones por haber dado 100,000, o sea, $100,000,000, yo te voy a dar el diezmo, me dijo. $10,000,000 te voy a dar, te vas a comprar lo que tú quieras. Pero eso es para que aprendas a ser un hombre de fe y no rechaces la bendición de Dios. Y le dije: ay, ¿para cuándo será eso, oye? Y me dice: ¿ves? Te estás burlando. Le dije: oye, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible que le hayas dado tanto dinero? Mira, cuando tenga el dinero voy a venir y allí mismo te traigo. Va a ser para ti el diezmo. ¿Más o menos para cuándo? En aquel tiempo dijo: en enero de hace como 20 años de esto.
Bueno, ya se dieron cuenta que nunca llegó porque pues no. Bueno, pero déjeme decir lo que sucedió. A la semana me doy cuenta de otro pastor que le dio $10,000, pero él permitió que el misionero les dijera a la gente de su congregación, donde había algunos empresarios, que les dijera la propuesta, y uno de ellos le dio $1,000,000. Yo le dije, no, ya lo robaron. Tú eres... Ay, se reía. No, mira, cuando me veas en mi Suburban, decía, te vas a arrepentir. Bueno, está bien. Pasaron los meses, llegó enero. Le dije, ¿qué onda? ¿Ya llega mi diezmo o qué? Dice, no, hay un retraso de un par de meses. Pasaron los 2 meses y nada. Pasaron otro mes, nada. 6 meses y nada. Un día viajé a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Estaba en la casa de un pastor, íbamos a desayunar y tenía el periódico del día ahí en una mesa, Los Angeles Times, algo así. Entonces yo lo agarré y en primera plana estaba la foto del pastor que supuestamente había comprado el terreno donde había una mina de oro. Entonces yo lo veo, pues yo conocía la foto de él, y luego decía, pastor acusado de fraudear más de $800 millones. Y yo, órale, de la que me libré, de la que me salvé. Le dije al pastor, ¿me regalas el periódico? Llévatelo. Regreso, convoco al de 100,000 y al otro de 10,000. Oigan, los invito a desayunar. Ah, no, pues órale. Le dije, bueno, para que me des mi diezmo. No, ya llegará, decía. Y pues llegamos a desayunar y estábamos platicando. Oiga, ¿qué onda? ¿Cuándo llega? Ya casi es un año y no llega el dinero. Ya llegará. Mira, yo estoy por hacer un viaje. Es más, dice uno de ellos, yo ya hasta estoy viendo dónde voy a invertir allá en Estados Unidos. Voy a comprar casas, propiedades. Y yo mirándolos a los dos, y saco el periódico y le digo al de los 100,000, le digo, mira. Y cuando lo ve, le hace, dice, bueno, Dios conoce mi corazón, dice, yo ya sembré. Le digo, no, qué manera tan fácil de decir, de desligarte. ¿Cómo que ok, ya me fraudeó, ya nos fraudearon? Dice, pero de mi corazón se lo regalo. Le digo, no seas hipócrita. No trates de poner otra apariencia porque por dentro te está doliendo. No, pero que quién sabe qué. $800 millones había fraudeado el pastor ese. ¿A quién cree que fraudeó esos 800 millones? A cientos de pastores que cayeron en la tentación. Muchos, cuando les es ofrecido cosas donde hay ganancia, casi siempre, por lo general, estoy refiriendo a cristianos, asumen que es una bendición de Dios. No necesariamente. Puede ser una tentación del diablo, puede ser una prueba de Dios para evidenciar la codicia. ¿Sí o no? Mire, una vez llegó un hermano muy rico, no es de aquí de Guadalajara, y hola Chuy, mira que vine aquí a Guadalajara porque vengo aquí a la agencia Audi a recoger el último Audi A7, un autazo de casi $2 millones. En ese tiempo, era en el 2011 esto. Le digo, no, pues qué bueno, pues gloria a Dios. Entonces saca las llaves del Audi que traía en ese momento. Dice, mira, allá afuera está el que traigo, no trae ni 20,000 kilómetros. Te lo regalo, me dice, para ir yo por el mío nuevo. Y yo dentro de mí, ¿qué cree que dije? A ver, ¿qué cree que dije? ¿Usted cree que fui tentado? Pues claro. Oiga, pues ¿a quién le regalo un Audi?
del año 2011, pero ya a finales del año. Ni un año de uso. Pues no es muy común. Pero dentro de mí yo le dije al Señor, Señor, ¿qué onda? ¿Qué? Me dice, no lo agarres. Entonces le dije, no, hermano, muchas gracias. Le digo, pues yo, mira, tengo un Chevrolet de ahí, tranquilo, me lleva a todos lados, estoy bien contento. No, ¿cómo que no? Tómalo, me dice. Le digo, no. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo rechazas? Le digo, pues, ¿por qué no? Pues te agradezco muchísimo. Se fue medio molesto. Al paso de unas cuantas semanas, su esposa me llama y me dice, qué bueno que no le agarraste el auto. Dice, no te imaginas cómo es mi esposo. No voy a decir más, ¿verdad? Pero estaba tentando la codicia. Entonces, no todo lo que te llegue así como que parece que viene de Dios, no necesariamente, hay que tener mucho cuidado, porque eso te puede destruir. Miren, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, Pablo escribió lo siguiente. Dijo así, en la versión Dios habla hoy, dijo así, o escribió así, porque nada es nada, ¿ok? Nada trajimos a este mundo. ¿Están de acuerdo con esa realidad? Nada trajimos a este mundo. Y luego dice, y nada podremos llevarnos. ¿También están de acuerdo con esa verdad? Pregúntale a Cristina Onassis, no se llevó nada. O a su papá, Aristóteles, no se llevó nada. Versículo 8. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Esto ante los ojos de los codiciosos, cuya codicia la disfrazan con frases que te llevan al éxito. Dice, no, eso es de mentalidad mediocre. ¿Cómo tú vas a aceptar tu condición en la que estás? Necesitas crecer, necesitas realízate en la vida, sé un gran empresario, y te empiezan a decir un montón de frases bonitas y te motivan ¿qué? La codicia. Porque según Dios dice que si tenemos que comer y que vestir, ya nos demos por contentos y satisfechos. Ahora yo les hago una pregunta, ¿tienes comida y qué vestirte? Pero ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿estás satisfecho? Ahora, esto no significa que no vas a trabajar, porque también la Biblia dice en otros lados que la integridad, la honradez, la diligencia anteceden a las riquezas que Dios te da. Fíjate, o sea, que Dios no está peleado con darte riquezas. Lo que Dios reprueba es la codicia. Hay gente que dice, bueno, yo no soy como Aristóteles o Onassis, yo no tengo nada, pues yo qué puedo codiciar. Déjenme decirles algo, Hay gente que tiene y es muy codiciosa. Hay gente que no tiene nada y es tanto o más codiciosa que Aristóteles o Onassis, pero no ha logrado nada. Los hay, y es peor que ser como Aristóteles, porque aquel cuando menos lo tuvo. Y el codicioso que no tiene nada, que no logra nada, pero siempre está codiciando, siempre está mintiendo, fraudeando, pero aún eso le sale mal. Esos están peor. Hay necesidades básicas, según Pablo aquí, que es comer, vestirse, tener un techo. Todos los seres humanos somos iguales en ese sentido. Todos tenemos esas necesidades básicas, fundamentales. Pero también nosotros mismos, o la mente codiciosa, ha creado necesidades que no son tan necesarias, vaya la redundancia. Es decir, por ejemplo,
todos necesitamos vestir, ¿cierto? Todos necesitamos calzar, comer, pero ¿qué me dirían de un hombre que tiene 1000 trajes? 1000 trajes en su armario, 500 pares de zapatos. Cuando hay gente que no tiene. El otro día estaba viendo un video de un señor que estaba allí pidiendo, era real, no era actuado, porque algunos son actuados. Y estaban unos comiéndose un helado y le estaba diciendo, mira sus zapatos, y le dice al otro, se ve como que son de tu medida, ¿le darías los tuyos? Dice, pero son de marca. Dice, ¿se los darías? Dice, sí, se los doy. Y se los quita y se los lleva. Y el hombre dice, ¿es para mí? Sí, son para ti. Y al ponérselos empieza a llorar. Dice, hacía mucho que no pisaba rico, decía. Fíjense qué cosas, cuando pedimos apoyo, a veces ha sucedido en ropa, por ejemplo, les especificamos a la gente, a los hermanos, pero no dé lo que les sobra, así que ya no se pone, o que esté roto, o fue la playera que usó para pintar su casa y toda mal o rota. No, dé de lo que trae puesto. Porque créamelo, que hay mucha gente mucho más necesitada que usted. ¿Sí o no? Sin duda. Ahora, la mercadotecnia juega un papel muy importante en la exacerbación de la codicia. Porque la mercadotecnia actual está diseñada, bien lo saben los mercadólogos, mucha de la publicidad va enfocada a despertar la codicia de la gente. Si no tienes este auto, no eres alguien destacado. Si no usas de esta marca y usas Milano, no sirves para nada. Eres un fracasado. Entonces están despertando la codicia y luego te dicen, pero a mí no me da para más. Mi profesión o mi oficio no me da para más. Entonces, ¿cómo le hago? Y empieza a codiciar los bienes de su prójimo. Ve a su patrón que es rico y dice, no, pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y la codicia lo empuja a empezar a irrespetar los bienes de otros. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esas necesidades creadas. Yo me acuerdo cuando no había celulares. Bueno, hay gente que a lo mejor eran niños, pero hoy es una necesidad fundamental traer un celular. Fíjese cómo nos manipulan los fabricantes. iPhone 1, 2, 3, 4. Ahorita ya van en el ¿qué? ¿Cuál? ¿14 ya? 13. Dice un amigo de nosotros, él es un hombre de negocios. Un día me comentó, fíjate, iba con mi papá y andábamos acá en la sierra por Mazamitla y nos metimos a una brecha. Ellos comercian con frutas y todo eso. Dice, entonces me acordé que tenía que hacer una llamada muy importante a un empresario de Tepic. Entonces me hice a un lado en la vereda donde íbamos porque brincaba mucho la camioneta y nos paramos. Entonces saco mi iPhone 13 y le marco y sin señal. Ay, no hay señal, papá, y ¿cómo se te pasó, hijo? Le decía, sí, se me pasó a hablarle. Era un negocio. Y en eso dice que se venía acercando un señor en un burrito. Tic, 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 tic. Entonces cuando llegó a la par de ellos, le saludó, buenos días, buenos días. Y en eso que suena un celular.
Y el señor se detiene, le hace así al burrito y el burrito se para y le hace, bueno, sí, no, ya te dije. Y empieza a platicar con otro. Y si yo oí a mi papá. Y luego, ya cuando termina de hablar, oiga señor, ¿qué teléfono es este? No, pues es un Chicharito, es un Nokia. De esos que desecharon. Porque era una profunda necesidad tener uno como este. Que según los entendidos dicen que la mayoría de la gente no usa ni el 20% de la capacidad de lo que te brindan. Son necesidades creadas muy caras. Pero aún así, nos esforzamos por comprarlo. Bueno, a mí me lo regalaron. Nos esforzamos por tenerlo. No le hace que me endeude. Necesidad creada. Es más, ese amigo dijo, yo me voy a comprar un Chicharito de esos. Sí, acá para presumir y el otro para cuando de veras funcione. Sigo con Pablo a Timoteo. Dice versículo 9. En cambio, los que quieren hacerse ricos, fíjate, no es malo ser rico, sino hacerse por medios ilegítimos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa. Aquí está más claro. Y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Noten que no es el dinero en sí, sino la actitud que tú tengas hacia el dinero. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. ¿Qué significa esto? Que Pablo en su tiempo presenció el fracaso, la destrucción de algunos hermanos en Cristo que se desviaron por la codicia de las cosas de este mundo. Yo le puedo contar infinidad de casos, hermano. No lo voy a hacer por el tiempo, ¿no? Pero le puedo contar muchos casos. Nada más uno. Un día un pastor, fui a una casa de oración, me dice el pastor, allá en Estados Unidos. Me dice, oye, a ver si te das una chance de hablar con el hermano fulano de tal, porque yo lo conocía. Dice, porque fíjate, ¿ya ves la casa que tiene? ¿Tú has ido? Le digo, no, sí. ¿Cómo se te hace su casa? No, le digo, está bien bonita, 5 recámaras, alberca, o sea, bien bonita la casa. Le había costado $500,000, $500,000. Ahora, él tenía una profesión, ganaba entre $15,000 a $20,000 mensuales. Ya había terminado de pagar su casa, bien bonita su casa. Un día me invitó a comer ahí. Dice, es que fíjate que anda muy inquieto por comprar una casa que cuesta $1,000,000. Yo le he hablado y le he dicho que ya, que se calme, que ya con eso está más que bien. Bueno, finalmente él me buscó, oye, necesito un consejo, Pastor Chuy, que no sé qué, y ya me cuenta la historia y yo le digo, a ver. ¿Cuánto vale la casa nueva? No, pues $1,000,000. ¿Y la que tienes? 500,000, $500,000. Ya la pagaste, está totalmente pagada. Le digo, ¿y quieres endeudarte con $500,000 teniendo ya una muy buena casa? Me dijo, es que esa es la casa de mis sueños, ¿verdad, mi amor? Y la señora, sí, hasta hacía pucheros, sí, así como si fuera algo así, como, ay, es que si no la tengo me muero. ¿Entiende? Le digo, no, pero mira, bueno, mi consejo es que pues no hay necesidad, vive tranquilo, te vas a volver a endeudar. Hizo lo mismo que el joven rico, no hizo caso y se endeudó, vendió su casa, pagó lo que le dieron y se quedó endeudado. Se vino una debacle, esto fue hace unos años en los Estados Unidos, una caída en las ventas en la economía de los Estados Unidos, de tal manera
que lo despidieron de su trabajo. Y empezó a endeudarse, y para no hacer el cuento largo, perdió no solo la casa que había comprado de 1 millón, sino perdió todo lo demás, porque los intereses, y luego pidió prestado en el banco, y como no encontraba trabajo, se fue hundiendo, se tuvo que regresar a su país, totalmente fracasado. Pero tuvo la osadía de enojarse contra Dios, como si Dios fuera culpable. ¿Pero fue Dios culpable de eso? No, fue su codicia. ¿Para qué endeudar si ya tienes algo que está bien? Sin embargo, su codicia lo engañó, le mintió, lo robó, lo destruyó. Ya no supe más qué fue de este hermano, pero fue triste su final. Pero hay un caso, hermanos, muy perturbador en la Biblia. Este está en la Biblia. Es perturbador por lo que sucedió y cómo se dio. ¿Sí? Es una historia que está en el Antiguo Testamento. Moisés muere y queda en su lugar Josué. Él introduce a Israel a la tierra prometida. Con lo primero que se enfrenta Josué es con una ciudad amurallada llamada Jericó. Y Dios le da instrucciones, le dice: si tú me obedeces y haces esto y esto, yo te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Bueno, termina con la victoria, toman Jericó. Pero Dios le dice a Josué: pero cuando tomen las ciudades que vayan conquistando, no vas a tomar de aquellas cosas valiosas que usan para, por ejemplo, ídolos de oro, de plata, vestiduras de los sacerdotes paganos que estaban llenas de adornos y de tejidos de oro, incrustaciones de piedras preciosas que costaban mucho dinero. Todo eso, dice, lo vas a destruir y nadie va a tomar de esas riquezas. Y toman Jericó y siguen avanzando. Un día Josué se ve una ciudad allí que de pronto aparece. Esa ciudad se llamaba Jai. Jai era muy pequeña y Josué dijo: pues ¿para qué mando a todo el ejército? Con 3,000 hombres que vayan, pues la toman, la conquistan y luego ya la tomamos. Y se van los 3,000 hombres y al poco llegan todos golpeados, todos heridos, y mucho menos de los 3,000 originales. Y Josué dice: ¿qué pasó? Nos vencieron, le pusieron una corretiza. Entonces Josué, desconcertado, se postra, se hinca, levanta sus manos y le dice: Señor, ¿pero por qué si tú nos prometiste darnos la victoria? ¿Por qué van a decir ahora este los sacó de Egipto para avergonzarlos ahí y ya Dios los abandonó? Señor, y Dios le dice: ya no me hables, ya no me reproches, dice otra versión, no me estés reclamando a mí. Yo les dije que no tomaran nada valioso que haya servido para el culto idolátrico, sea lo que sea. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Estoy parafraseando también, Entonces Josué dice: pues ¿qué pasó? Dice: hay maldición en el pueblo. ¿Cómo, Señor? Y él entiende: han agarrado de las riquezas. Entonces empieza a llamar a los soldados y le presentan a uno llamado Acán. Y le dice: Acán, y lo mira y le dice: cuéntame, ¿qué hiciste? Y el otro: no, cuéntame, no me mientas, dime lo que hiciste cuando conquistaron Jericó, dime qué hiciste. Y miren lo que le contesta en Josué capítulo 7 versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué hizo? 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico
muy bueno. Ese manto era de los que usaban los sacerdotes paganos y era muy, pero muy valioso. Dice, y lo tomé, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Fíjate lo que viene a continuación. Lo cual codicié y tomé. Codicié y tomé. Cuando Dios había dicho, no lo hagas. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y el manto babilónico. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová, a Acán, y todo lo que se había tomado. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. O sea, tenía ovejas, asnos, bueyes, tenía riqueza. Pero su codicia le hizo ambicionar más y transgredió el mandamiento de Dios. Y lo llevaron junto con todas sus posesiones y su familia, lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Qué sucedió allí? Esto es lo trágico. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado, Acán? Porque Dios le había dicho, mientras no limpies el campamento de esto, nunca vas a poder tener victoria contra tus enemigos. Enseñanza. Lo mismo sucede el día de hoy. El corazón codicioso jamás podrá tener victoria contra sus otros enemigos. No estoy hablando de enemigos físicos o personas, porque también la envidia es un enemigo. No es cierto que hay que vencer, resistir la vida de los demás, tener victoria para no agredir, para no robar, para respetar. ¿Por qué nos has turbado? Y le dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Pregunta, ¿qué culpa tenían los hijos de él y las hijas de él? Y hasta los burros que tenía y las ovejas, todo lo despedazaron. Lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, porque habían apagado y eliminado eso que podía correrse. La pena para la codicia también era de muerte. Ay, no, qué duro Dios, dicen. Muchos, incluso los ateos, son de sus argumentos favoritos. No, ¿quién quiere ese Dios tan despiadado? Dicen. Bueno, ellos le llaman despiadados porque no alcanzan a ver el otro lado, que Dios es un Dios santo y que tiene derecho a legislar y a poner los límites. Y el que los transgreda es como las leyes que nosotros mismos, los hombres, pusimos en la tierra, que si las transgredimos, pues la ley nos penaliza. Es igual Dios. Y por esto, dice, aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, ¿sabe qué significa Acor? Acor viene de una palabra hebrea, su raíz es hebrea, y significa, entre otras cosas, turbación. Es decir, que la codicia produce turbación. También se puede traducir como desorientación. El codicioso está todo desorientado, como Acán. Estaba tan desorientado que no se dio cuenta que estaba transgrediendo y exponiendo a su familia al transgredir el mandamiento de Dios. Estaba totalmente desorientado.
Obstrucción, también se puede traducir. Atoramiento, o sea, te atoras, te estancas. Israel ya no podía tener victoria contra sus enemigos. Dios tenía que abatir la codicia para que ellos pudieran avanzar. Lo mismo sucede el día de hoy. Créanmelo. También se puede traducir como entorpecimiento. Fíjense, los ricos de este mundo, que por cierto, según la información que hay, la riqueza del mundo, de todo el mundo, está en las manos de cuando mucho 20 familias. La riqueza del mundo. Hay una acumulación tan grosera de riquezas, que esos que son tan inmensamente ricos, aún viviendo 50 vidas, gastándose 1 o 2 millones de dólares al día, se acaban sus fortunas. Pero quieren más y más y más y más y más y más. Bueno, hasta no hace mucho, aquí en México, un país pobre, tercermundista, con 60 millones de gente pobre, la mayoría en extrema pobreza, que solamente comen una vez al día. Teníamos el hombre más rico del mundo. Usted sabe quién era, ¿no? O quién es. Pero ya lo desbancaron. Pero su fortuna sigue creciendo. Te sigue aumentando el teléfono. Sigue aumentando de manera injustificada. Porque ellos son los dueños. Quieren más y más y más y más y más. Pobre gente. ¿Verdad que pobres? Porque lo único que tienen es dinero. Jesús dijo, a ver, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? ¿Acaso dará el dinero que tiene en rescate por su alma? ¿Se imaginan al hombre que fue más rico del mundo, mexicano, en aquel día diciéndole al Señor, Señor, te doy mis 80,000 millones de dólares que tengo ahí en la bolsa, o que valen mis negocios? El Señor le va a decir, pues esos son míos. Tú nada más eres administrador, tú creíste que eras el dueño. Tú no tienes nada, ¿qué puedes ofrecer por tu alma? Pobre gente, miserable inclusive. Todo eso produce la codicia, pero para nosotros, el día de hoy, así como ese trágico evento que acabo de leer de Josué y Acán, miren lo que dice el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, versículo 5, en la versión Dios habla hoy. Dice así, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras, y aquí viene, o se deja llevar por la codicia, que es idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Despojados totalmente de vivir en el reino de Dios. Se dice de un hombre que era tan codicioso, que sabía que se iba a morir. Pero esta es una anécdota así, nomás para ilustrar. Que se la pasaba pensando, cuando me muera, me las tengo que ingeniar para cuando menos llevarme una barrita de oro. Porque pues nadie se puede llevar nada, pero... Y ahí se la pasaba todos los días. Pues ándale un día que se muere. Y llega al cielo. Y llega allí con San Pedro, con un montón de llaves, ¿no? Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, pues ya vengo aquí para acá. Y luego le hace así, ¿verdad? Y luego, ¿qué traes ahí? Dice, no, nada. Dice, no, aquí entras con las manos levantadas alabando al Señor. Suelta lo que traes ahí, levanta tus manos y alaba al Señor y puedes entrar. No, le dice, no. Pues ¿qué traes ahí? Le dice San Pedro. Y empiezan a forcejear y finalmente le arrebata lo que traía y era una barra de oro. ¿Cómo se la llevó? ¿Quién sabe? Pero logró llevársela al cielo. Y luego cuando Pedro la ve, le dice, ¿y esto qué? Dice, no, pues es que, pues mira las calles, aquí de oro son las calles y tú con este ladrillo. Hermanos,
No nos dejemos llevar por la codicia, que es idolatría, porque los idólatras tampoco entrarán al reino de los cielos. No hay herencia para el idólatra. Ahora, ¿por qué dice que la codicia es idolatría, es semejante a la idolatría? Porque el que codicia, sobre todo dinero, cosas materiales, le está atribuyendo al dinero mismo poderes que no tiene. Ay, es que si tengo tanto, ya voy a estar en paz. Es que si acumulo tanto, voy a vivir bien, voy a vivir a gusto y contento y feliz. Entonces, su postración es ante el Dios dinero, que Jesús lo personalizó. Por eso dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas, o al Dios de las riquezas, dice en el griego original. ¿Cómo contrarrestar la avaricia que está latente? Pidiéndole a Dios sabiduría. Pero hay una escritura, finalmente, Hebreos 13:5. Con esto quiero dejar como conclusión. Dice Hebreos 13, versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia. Porque la avaricia y la codicia son hermanas gemelas. Pero fíjate lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codiciar, nada más con lo necesario. Ahora, si Dios te da más y te sobra después de satisfacer tus necesidades básicas, siempre será para que compartas con el necesitado, créemelo. Así es como funciona. Pero cuando dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia, a mí me detiene ahí en la palabra costumbres. Pregunta, ¿cómo son las costumbres de este mundo, de nuestra sociedad actual? Piensen un poquito. ¿Qué acaso no es el pensar constantemente en la obtención de las cosas materiales? Mejor casa, mejor coche, mejor ropa, los deseos que tengo de viajar, de gastarme, de hacer esto y lo otro. Todo está enfocado, nadie puede negarlo. El motor que mueve a los seres humanos el día de hoy es la avaricia. Los políticos quieren poder. Los abogados cometen fraude por codicia. Los arquitectos fraudean a su cliente al construir una casa por codicia. Los policías por codicia extorsionan a la gente. Así viven ellos. ¿Todavía te quieres quedar en este mundo? ¿A vivir en este mundo? ¿Todavía te da miedo trascender a la presencia de Dios? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, donde tú pongas aquello en lo cual es tu motivo de vivir, de existir, ese es tu Dios. Y ahí está tu corazón. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a enseñarnos cómo obtener riquezas. Pregunto, ¿cuál es la respuesta? No, al contrario, Él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero no habla de material, sino de abundancia de paz. Por eso se llama el príncipe de paz, de seguridad, tranquilidad en medio de la tormenta. No temas, conmigo estás seguro. Todo eso no se puede comprar, hermanos. Entonces, que nuestras costumbres, como vivamos en este mundo, sean sin avaricia. Ahora, no estoy diciendo que que no trabajes o que no tengas aspiraciones a una carrera que a lo mejor te catapulta a ser una persona, un empresario, qué sé. No, yo no estoy hablando que eso no está permitido.
De lo que estoy hablando es que no nos está permitido la codicia, porque la codicia daña no solo al codicioso, sino al prójimo. Porque también Pablo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, así dice. Entonces tú puedes disfrutar lo que Dios te da, pero acumular, ser tacaño, mezquino, quitarle a otro, robarle, hurtarle por codicia, eso es lo que Dios reprueba. Ahí es donde debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sean pues vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es una promesa poderosísima para no dejarnos arrastrar por la codicia que está latente en esta naturaleza caída, hermanos. Y estemos contentos con lo que tenemos. Yo les aseguro que si hay contentamiento y la codicia la sujetas, la controlas, dice, no, yo estoy contento. En muchos casos Dios bendice sobremanera a aquellos que de manera entendida renuncian a la codicia dañosa. Su único deseo es Dios, su anhelo es Dios, estar con Él. Lo demás, como decía el hermano Pablo, me decía, hermano Chuy, el dinero hay que tenerlo en la mano y no en el corazón. Si lo tienes en la mano da y reparte y bendice, y el corazón atesora, atesora, atesora. No, eso no. Porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Aquí está una hermana presente, Pati, aquí está. Hace unos días me contó un testimonio bien tremendo. Estaba en nuestra casa y estábamos comiendo. Y algo mencioné yo del gas. Oye, ¿cuánto queda del gas? Y luego dice ella, ¿le puedo contar un testimonio? Ella es una mujer sola, crió a sus hijos sola. Y le digo, a ver, pues cuéntanos. Dice, es que yo tengo un tanque de gas. ¿Con cuánto tiempo, Pati, dijiste? ¿Un año? Un año sin comprar tanque de gas. Y siempre enciende la estufa. Y dice, ay, pues para mí es un testimonio. Le digo, no, es un testimonio. Yo conozco otros semejantes a ese. Pero el punto es este. El punto es este. Dice, ay, no sé, dice, pero tengo situaciones económicas. Y cuando mis hijos me decían, pues tengo hambre, ¿y cómo le cocino? No hay gas. Yo voy o iba y le ponía las manos al tanque, ¿cierto o no? Y oraba. Dice, y me duró más de un año. Cuando ya tuve para comprar gas, se acabó el gas. Hermanos, esto es real. Dios, en esa situación en la que estás, te está dando la oportunidad de que experimentes, de que tengas una experiencia que nadie te pueda refutar, de que Dios está contigo. Pero no dejes que la trampa de la codicia te agarre, te atrape y te destruya. Confía en Dios. David decía, yo joven fui y he envejecido y nunca vi a un justo mendigando el pan. Nunca lo vi. Yo tampoco lo he visto. Dios es fiel, hermanos. Y si Él nos dice, no codiciarás, es confía en mí. Está contento con lo que tienes. No te voy a dejar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos a Dios y dile, Señor, tú miras mi corazón como viste el corazón de aquel